Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, hoy jueves 7 de mayo del 2020. Eh, el país, como decíamos en las entrevistas anteriores, está pasando por esta pandemia, esta crisis sanitaria, y vemos con mucho dolor que las autoridades, especialmente las nacionales, no están tomando las acciones necesarias para poder paliar de alguna manera o poder atacar a esta crisis. Más nos estamos llenando cada día de acusaciones, de casos de corrupción. Hoy amanecimos con este de la Secretaría de Riesgos, que hay una compra con sobreprecio y muchas cosas así. Los sobreprecios en los diferentes hospitales también ha sido ha sido la tónica de esta última semana, aparte del recorte de presupuesto en la educación superior, de aquellos medios que le hacen el juego a este recorte, diciendo que la educación pública tiene que ser eficiente sin recursos. Eso es lo más chistoso que he escuchado en mi vida de periodista, que un periodista diga eso, ¿no? Pero bueno, viniendo de alguien que ni siquiera cruzó por las aulas universitarias, pues obviamente a veces es entendible, pero no puede hablar a nivel general. Él no sabe lo que es la excelencia, no sabe lo que es la calidad. Pero asimismo, como hay críticas, asimismo como hay algunas quejas, también debemos ver sugerencias y soluciones. Y es por eso que hoy hemos invitado a Boris Sosa, quien es activista político, con quien vamos a conversar y vamos a escucharle a él, porque él nos dice que también hay soluciones que se pueden dar, pero ¿cuáles son esas? Le vamos a preguntar en este instante. Boris, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta, bienvenido a Otras Voces. Eh, ¿Qué soluciones podríamos darle a esta situación? ¿Qué se viene luego? Una post-pandemia, sabemos que la situación económica va a ser bastante fuerte, bastante dura para los ecuatorianos, viendo cómo se están manejando las cosas ahora, pero eh, ¿qué se podría hacer como pueblo ecuatoriano? Muy buenas tardes, Boris, bienvenido. César, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me das de intervenir en este importante medio de comunicación. Un saludo muy especial para todo el equipo de Hoja de Ruta, para quienes nos escuchan y para los hermanos migrantes que también se conectan desde el exterior. Mira, en primer lugar quiero hacer una aclaración. Las propuestas que yo vengo a hacer en esta tarde las hago en primer lugar como ciudadano, como un ciudadano ecuatoriano. En segundo lugar, como un militante, un activista político convencido del progresismo que cae dentro de la ideología de izquierda. Y en tercer lugar también lo hago como un defensor del proyecto de la Revolución Ciudadana, que es uno de los mejores, mejor dicho, es el mejor que ha tenido el país históricamente hablando, y que realmente lo que busca en esencia es la igualdad de oportunidades, tanto en salud como educación, para todos los ecuatorianos. Quisiera hacer una pequeña introducción al tema antes de entrar de lleno a analizar cada una de las propuestas que yo he hecho. Es triste, lamentable, ver lo que sucede en el Ecuador. Yo no quiero ahondar en el tema ya conocido y mentado ya por varios compañeros y analistas, ¿no? Simplemente voy a mencionar unos datos que son importantes tenerlos en cuenta para, después de eso, pues inmediatamente centrarnos en lo que vengo a proponer esta tarde. Vamos a hablar un poco acerca del Producto Interno Bruto, ¿no? Se prevé para el año 2020, el año que estamos cursando, una caída aproximada del menos 6%, ¿no? Eso es realmente preocupante. Tengamos en cuenta que Quito, la capital del Ecuador, es la ciudad con mayor concentración también de servidores públicos. Por lo tanto, las medidas económicas que tome el gobierno a nivel de los servidores públicos va a afectar directamente a Quito. Va a golpear ciertamente a todas las ciudades, pero Quito va a ser la más afectada por lo que te acabo de mencionar. Se estima que más o menos 221,000 personas pasarán al subempleo y 50,000 de esas personas están en Quito, básicamente. Quito, para que tengamos una idea, las otras ciudades están en una situación bastante similar, pierde entre 120,000 y 120 y 140 millones de dólares, ¿no? En ventas que no se pueden lograr. Básicamente ese es el panorama en el que estamos.
Yo como ciudadano, te digo, voy a hablar como ciudadano, no como político en este momento, a veces me agoto de ver esas acusaciones mutuas entre izquierda y derecha, ¿no? Que ha sido la tónica histórica de la política en general, ¿no? Todos sabemos que este gobierno, desde el día uno en el cual fue posesionado, pues no tenía las capacidades ni intelectuales ni de convicción para dirigir un país con un proyecto ya encaminado. Entonces, ante esa situación, pues la gran pregunta es qué vamos a hacer con el país una vez que salgamos de esta pandemia. Porque no es que salimos de la pandemia, por decirte una fecha, el 31 de julio, y las cosas van a volver a ser como antes. En términos económicos, lo que estamos perdiendo es muchísimo. Personalmente, desde mi punto de vista, desde mi análisis, pienso que podríamos tardar tranquilamente 2 años en recuperar lo que se ha perdido hasta el momento. El Ecuador ya venía golpeado desde el mes de octubre, cuando tuvimos la para a raíz del paro. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que no es que a raíz de octubre y ahora la pandemia, el gobierno y la situación económica del país ha caído. Como digo, desde el día 1, Ecuador tuvo el desacierto de tener al presidente que actualmente nos gobierna con toda la historia que ya sabemos de obediencia y sumisión total a las reglas y al juego del Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia, César. Claro. Mira, sí, dime. No, sí, sigue nomás, te doy para que sigas tú con las propuestas. Ya. Mira, yo creo que cuando hay crisis siempre hay un quiebre en una sociedad. Y ese quiebre tiene que servir para replantear muchas cosas que no han funcionado mal, porque las crisis son consecuencia de algo que no ha venido funcionando bien. Y dentro de esas propuestas, yo tengo propuestas a nivel económico, a nivel social y a nivel laboral, y las voy a transmitir rápidamente. Vamos a hablar de la banca en la propuesta número 1. La banca el año pasado obtuvo una utilidad de 960 millones de dólares, con un dato bien curioso, que la banca el año pasado recibió una mayor cantidad de dinero que la que colocó en el mercado, a través de préstamos, créditos, lo que tú quieras. Viene la gran pregunta, ¿cómo pueden los bancos tener una utilidad de esa magnitud, siendo que reciben una cantidad mayor a la que colocan en el mercado en términos de dinero? La respuesta es muy sencilla. El costo del dinero en Ecuador es demasiado elevado. Tenemos una banca realmente que es usurera, una banca que no apoya para nada a las pequeñas o microempresas, una banca que definitivamente no actúa como aliada de la economía del Ecuador, no solamente ahora, sino históricamente en los últimos años ha venido comportándose de esa manera, y más aún esto es grave con una economía dolarizada. ¿Qué es lo que planteo yo aquí? Yo planteo dos cosas que son muy sencillas. En primer lugar, debemos abrir el mercado para que otros bancos vengan a competir y las tasas de interés se regularicen. No puede ser que nosotros en la banca local estemos hablando de intereses que van desde el 18, 25 o hasta el 30%. Dime tú qué empresa, qué negocio va a tener para soportar ese interés. Ninguna. Así es. Esa es la realidad del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir el mercado. Ser sinceros y decir, miren, nosotros necesitamos para recuperar la economía del país, que es su cliente a los banqueros, que es el que les ha dado de comer, abrir el mercado. Porque necesitamos operar con unas tasas que oscilen entre el 4 y el 6%, que es la realidad de otros países. No estamos proponiendo aquí estupideces. Veamos cómo se manejan otras economías en otros países. Hay países incluso que en Europa castigan el ahorro para que la gente no ahorre, para que invierta en la economía de determinado país. Entonces, si la respuesta es no, porque ya sabemos que ahí hay un monopolio fuertemente ligado que baila con la vedette de estos grandes monopolios, que es la prensa corrupta, entonces nosotros tenemos la otra opción, el plan B, ¿no? Que es nacionalizar la banca, como lo están haciendo ya algunos países europeos. Claro, pero nacionalizar la banca. Aquí no te van a dejar porque los bancos son los dueños de los medios de comunicación, pues. Por supuesto que no me van a dejar, Claro. por supuesto que nos van a bloquear, pero estamos hablando de salidas que le convienen en este momento al Ecuador. O sea, necesitamos que el ecuatoriano entienda qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo se manejan estas cosas. Evidentemente que va a haber una guerra ahí. Dicho sea de paso, los medios de comunicación deberían democratizarse más, ¿no? Un presidente decente, un gobierno decente, debería revertir todas las frecuencias y otorgar, bajo nuevas reglas de juego, frecuencias a comunicadores éticos y profesionales de verdad, que eso es lo que le ha hecho mucho daño al país. Claro.
Entonces, la primera propuesta básicamente se reduce en eso, con el objetivo de reducir las tasas de interés que todos necesitamos. El problema de Ecuador, básicamente cuando uno pone un negocio, pone un emprendimiento, son dos: financiamiento y mercado, que ese es otro tema que ya lo abordaremos más adelante. Eso necesitamos, si no, a ver, la gente va a salir después de la pandemia, ¿a qué? El banco ya está llamando, desde ahorita está llamando, los bancos no han dejado de cobrar. Los bancos siguen cobrando, siguen operando. Y se están cargando los intereses igual. Correcto. La solución no es renegociar la deuda, porque cuando tú renegocias una deuda, te calculan interés sobre interés y la deuda crece. No es que se detiene, no es que se congela. Y en esa misma línea yo hago una propuesta también, ¿no? Para que se le obligue al sistema bancario a congelar esas deudas, pues. ¿No ven que la economía está parada? ¿Qué va a tener que hacer la persona? Voy a poner un ejemplo para ser más gráfico con nuestros seguidores. ¿Qué va a hacer la persona que se compró una furgoneta para hacer un recorrido escolar este año? Trabajó, octubre no trabajó, noviembre, diciembre, enero y febrero, y tiene todo el crédito. Y ya se le acabó el año porque las clases van a estar virtuales hasta finalizar el año. ¿Con qué paga esa persona su crédito? ¿Se han puesto a pensar en eso los ecuatorianos? ¿Y cuántos ejemplos de esa naturaleza podemos mencionar? Hay un montón. Entonces la banca, una banca que ha venido exprimiendo como sanguijuela, perdón el término, al pueblo ecuatoriano, tiene que también ponerse en sintonía con lo que necesita el país donde está operando. Y el país en este momento necesita flexibilizar los créditos y bajar las tasas de interés, si no, no nos vamos a recuperar. Aquí va a haber y hay empresas, microempresas que están quebradas, están cerradas. ¿Ni acaso que es cuestión de decir si acaba la pandemia, abrimos y al otro día ya tengo para pagar el banco? El banco al otro día le va a estar llamando y le va a estar hostigando. ¿Y con qué van a responder estos microempresarios, los pymes? No hay de dónde. Entonces aquí hay que ver las cosas y hay que decirlas como son. Las tasas de crédito tienen que bajar drásticamente, porque esto es una bajada drástica la que yo propongo. Yo no estoy proponiendo paños húmedos. La economía ecuatoriana está en terapia intensiva, está herida de muerte. Entonces, cuando la terapia intensiva es necesaria para recuperarle a un paciente, tienes que darle el mejor tratamiento, tienes que tomar las mejores decisiones como profesional. Y eso es lo que le hace falta al país. Yo valoro y respeto mucho lo que están haciendo algunos asambleístas. Son medidas ciertamente que van a alivianar el tema económico, pero desde mi análisis yo creo que hay que ser mucho más riguroso con el tema de los bancos. Esa es la propuesta número 1. No sé si tienes alguna pregunta, por favor. Bueno, me parece interesante, obviamente, pero tú estás viendo, o sea, yéndonos a la realidad. Obviamente, no te quiero decir que esto sea imposible de hacerlo. Claro, con un gobierno que tenga los pantalones, por supuesto que lo pueden hacer. Pero obviamente ahora tenemos un gobierno que ni siquiera en este proyecto de ley les topa un pelo a los bancos. Entonces, obviamente, ahí es cuando el pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta de que quién es el que está gobernando y a quién es el que defiende el gobierno. Pero ahí estamos viendo, a los bancos no les topa nada. Excelente la primera propuesta. Dime cómo continuamos, mi estimado Boris. Ya, para cerrar algo de la primera propuesta en relación a lo que mencionaste. Es verdad, Moreno no va a hacer nada, pero el ecuatoriano tiene que saber qué es lo que necesita. Tiene que entender para que no pierda de vista estos objetivos que, si bien cuando yo los planteé me decían que es a largo plazo, yo también los creía así sinceramente, pero creo que son a cortísimo plazo y más necesarios que nunca. La segunda propuesta que yo tengo es nacionalizar la explotación de todos, revisar los contratos que tiene el Ecuador con las telefónicas, por ejemplo, y a revisar esos márgenes. No sabemos cuáles son, yo no los conozco. Lo que sí tenemos que tener en claro como premisa inicial antes de desarrollar esta propuesta es que el Ecuador en este momento, al ser un país que tiene serias complicaciones económicas, no puede repartir sus utilidades con nadie, tiene que quedarse todo, porque necesitamos reactivar la economía, necesitamos invertir en salud, necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en obras que en este momento están haciendo falta. Mira, aquí las telefónicas abusan de una manera espantosa. Los mismos planes telefónicos con las mismas operadoras en Colombia y en Perú cuestan menos. La gran pregunta es a dónde se está yendo el dinero. Tampoco han dejado de cobrar, dicho sea de paso, ¿no? Tú no tienes idea de los problemas de los que se han metido muchos hogares al no tener para pagar los planes de telefonía móvil o celular. Hoy en la mañana hablaba yo con una pariente mía que es profesora y me decía que los padres de familia del campo pues obviamente no tienen planes de internet en sus casas. No hay fibra óptica, nada de eso, y ellos ponen recargas, pero las recargas son más caras, pues. ¿Y cómo reciben la clase de sus pobres niños? Entonces en eso hay que pensar, eso es lo que necesita el país en este momento.
Dejémonos de sinvergüenzadas. El problema del Ecuador es de eso, que las cosas no se dicen como son, se le engaña al pueblo, dinero hay. El problema es que aquí no quieren topar los grandes intereses y quieren, como siempre, meterle la mano al bolsillo al ciudadano. Hay que revisar todos esos contratos que el gobierno ha concesionado, sea a nivel de recursos naturales, recursos telefónicos y todo lo demás. Nosotros no podemos darnos de lujo en este momento de compartir ninguna utilidad. El Estado tiene que hacerse cargo de manejar de manera eficiente, responsable, todas estos negocios, estos contratos. Si hay gente capaz en el Ecuador, que no nos desanimemos, que no nos hagan creer que el país está quebrado. Sí está quebrado, pero por la ineficiencia en la que hemos venido sido gobernados, no porque no haya de dónde, pues. O sea, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Eso, César. Claro. Bueno, continuemos entonces con la segunda propuesta, mi estimado. Ya, esta era la segunda, la que te acabo de mencionar. Perdón, la tercera. La tercera, sí. Mira, hay que ver la manera también de repatriar los capitales, ¿no? En Telesur, ayer yo escuchaba una noticia que más o menos se estima que hay entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales. No puede ser que Ecuador únicamente sea un país de tránsito en donde las grandes empresas, las grandes multinacionales hacen el dinero y aquí solamente dejan el dinero de la caja registradora o la caja chica y el resto se lo llevan al exterior. O sea, ¿hasta cuándo vamos a funcionar? ¿Qué economía resiste eso? Mira, o sea, hay que ver la manera de repatriar esos capitales, sobre todo si son empresas que tienen establecidos muchos años aquí en el Ecuador. Y si no, pues hay que decirles, mire, vaya nomás a operar donde quiera, pues ya yo no le voy a seguir vaya nomás dando trabajo. A trabajar donde usted tiene la platita, pues porque realmente, o sea, acá sacan Correcto. el esfuerzo y todo lo demás y toda la plata afuera. Ahora, en el debate, en el informe para segundo debate, perdón, ya están incluyendo una tasa que se va a cobrar a los bienes que están registrados en paraísos fiscales, que sería del 2%. Obviamente, esto va a tener una terrible oposición porque el artículo 5 de este proyecto de ley, pues obviamente tenía eh, algo parecido, que era lo único que en lo que topaban a las empresas y a los grandes capitales. Lo quitaron un día, pero por gestión de Doris Solís, el día de ayer ya fue incorporado nuevamente este articulado. Pero veamos las reacciones, pues, de los grandes empresarios. Ese es el problema, ¿no? Que ellos han venido gobernando, han venido explotando, han venido sangrando la economía ecuatoriana, pero el pueblo tiene que conocer estas cosas, el pueblo tiene que elegir, tiene que presionar para que esto se llegue a dar. No podemos sostener nosotros un país con este tipo de trato que nos dan las grandes multinacionales que vienen solo si llevan el dinero y acá no dejan nada, acá dejan solo la caja chica nomás. Solo en abril me parece que salieron más de 850 millones de dólares, no tengo la cifra exacta, pero por ahí leí un reporte. O sea, ¿dónde va a parar la economía? Pues, ¿en dónde estamos? ¿De qué estamos hablando aquí los ecuatorianos? Ya sabemos que este gobierno ya ojalá ya pase rápido, ya que se acabe rápido, pero nos queda una tarea pendiente por hacer, pues, porque vamos a tener que reinventar la economía, reinventar la parte social, reinventar la salud, la educación de este país. Quedamos golpeados, tremendamente golpeados. Y no nos van a venir con el cuento de que los préstamos del Fondo Monetario Internacional y las ayuditas y todas esas dádivas y limosnas que recibimos nos van a sacar del hueco. En este momento, el Fondo Monetario Internacional está aprovechando para endeudar en la mayor cantidad posible, en la máxima capacidad posible a todos los países. Y después viene el sometimiento, porque para pagar esos créditos, ¿qué es lo que sucede? Se sacrifica salud, se sacrifica educación. ¿Qué es lo que les conviene a ellos históricamente? Es como en la época de la colonia, ¿no? Tú sometías a los pueblos cuando eran ignorantes, cuando estaban mal alimentados. Al estar mal alimentados tienes un pueblo enfermo. Eso es básicamente el plan que tratan los grandes monopolios a nivel mundial. El nuevo orden mundial, el famoso nuevo orden mundial que ya tiene todo listo para seguir adelante con sus planes. Qué terrible. Eso cada vez es más terrible, cada vez que nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando y en lo que podríamos y deberíamos hacer. Continuemos, estimado Boris. Claro. Número 5, definitivamente hay que detener y renegociar el pago de la deuda externa, ¿no? O sea, es de gente decente decir, no tengo para pagarte. No es malo estar endeudado, pero no tenemos para pagar esos intereses. Y en esta época es con mayor razón que yo puedo decir, oiga, ¿saben qué? No voy a poder pagar.
Los organismos internacionales mismos te están dando la oportunidad para que puedas caer en una mora, diríamos, consensuada con ellos. Están ayudando, inclusive dando préstamos de emergencia, pero acá nos están vendiendo la idea de que, o sea, somos buenos pagadores, y sin importar que están muriendo la gente por no tener dinero para suministros médicos. Y ahora pues nos enteramos inclusive que hasta el ministro de Finanzas nos ha seguido mintiendo, porque no solamente son pagos de bonos por 326 millones, sino más de 700 millones. Así es César. Entonces, mira, a la ciudadanía hay que explicarle estas cosas claramente. Posiblemente muchos de estos temas ya lo han hablado otros analistas, pero hay que seguir insistiendo. ¿Cuál es la realidad del país? ¿Qué es lo que necesita? Y en relación a la deuda, yo he escuchado propuestas de que dicen hay que decirles que nos esperen 2 años, 3 años. Yo propongo algo más agresivo. Tiene que detenerse todos los pagos por lo menos 10 años. Necesitamos recuperar el país, no solamente salir de esta crisis y los primeros dolaritos que por ahí empecemos a recoger y les a pagar a ellos. Es diferente, es recuperar el país. Y eso es lo que tenemos que distinguir. Tú cuando un enfermo sale de un hospital luego de una operación, no lo mandas a trabajar pues al día siguiente. No. Tienes que recuperarlo, pues, porque si no, no le sirvió de nada la operación, pues lo mandas a trabajar y se muere. Más o menos esa es la relación que tenemos que hacer a nivel económico. Necesitamos 10 años, ok, no les vamos a estafar, no les vamos a robar, sí les vamos a pagar, pero necesito plazo para oxigenar mi economía, para recuperar, para equilibrar. Porque si no voy a seguir todo el tiempo arrastrando este tema. El gobierno pide créditos, tapa un hueco y abre uno más grande. Exacto. ¿A dónde vamos a parar así? El Fondo Monetario Internacional está feliz, ¿no ve que le interesa países que sean adictos al crédito? Le interesa esas economías frágiles. Y países para que después no de produzcan nada también, pues. Países que no produzcan Exacto. nada y que importen todo. Entonces ahí estamos. Correcto. Ese es ¿cómo es el campo de cultivo que quieren estos organismos internacionales? Correcto. Y de ahí viene la siguiente propuesta que voy a mencionar. Algo que yo creo que siempre le han quedado debiendo al país es la agroindustrialización del Ecuador. Y voy a mencionar brevemente cómo es lo que yo planteo hacerlo. Porque agroindustrializar el país suena bonito, pues. Y todo el mundo dirá, ya había planes, y tenemos un banco de fomento, y tenemos la CFN. Vea, todo eso ha fracasado. Ha fracasado. Nosotros finalmente seguimos consumiendo productos de afuera. La gente sigue siendo explotada, sigue siendo mal pagada en el campo, porque aquí todo el dinero de lo poco que producimos se lo lleva una cadena de intermediación, porque también son mafias. Así como hay grandes mafias en los monopolios que dominan el mundo, también hay mafias en medio del pueblo. O sea, tenemos que decir la verdad, pues. Si queremos buscar solución al problema, tenemos que ver las cosas de manera objetiva, sin esos velos que a veces nos ponemos porque no, es que... No, las cosas son así. Aquí hay mafias y el Ecuador tiene que tomar la decisión de ser socio de todos esos agricultores que en este momento están quebrados, que en este momento no saben qué hacer con su producción. Muchos de ellos saben sembrar, pero no tienen mercado. Las asociaciones de aquí tienen un concepto prostituido, porque todo el mundo habla de asociación de agricultores y lo único que se les viene a la cabeza es dinero. Ese no es el concepto de una asociación. Vayan, investiguen y lean pues cómo debe manejarse una asociación de agricultores. Una asociación de agricultores tiene que fomentar centros de acopio, tiene que dar soporte en control de calidad, tiene que dar soporte en la venta, luego en el mercado, tiene que dar soporte en la renovación de los cultivos. Esa es la labor de una asociación. Pero acá en Ecuador se ha reducido todo al tema económico, y por eso se fracasa, pues. Qué lindo sería tener un Ecuador que tenga el alimento suficiente para alimentar bien a su país, porque un país bien alimentado es un país más sano, es un país más inteligente. Y el ecuatoriano ya no mide 1,70, 1,80, va a medir 1,90, ya no vamos a ir a dar pena en las Olimpiadas, por ejemplo. Es que lo uno viene a todo, claro. Vamos, claro. Podemos ser el huerto de América Latina o de los países que nos quieran comprar estos alimentos en estado natural o procesados. Esa tiene que ser la visión. Que yo tenga una relación en el Estado, así como más o menos tengo en la educación. En la educación sé que en la escuela pública me ponen un profesor, a ese profesor le paga el Estado, pero ese es el profesor que enseña a mi hijo y tengo que apoyarle en todo. Más o menos así en la agricultura, pues. Pero hay un divorcio, porque ya vamos a hablar de ese tema también. La ciudadanía también tiene mucho que mejorar, pues, o sea, estamos en un país en donde la ciudadanía también tiene una cantidad de antivalores.
O sea, hay funcionarios públicos que, discúlpenme, se ganan el sueldo a vaca, pues. Eso también es corrupción. Claro. ¿Cuándo vamos a hacer conciencia? Cuando yo voy a una entidad pública y veo que le dan más prioridad a la tertulia, o veo que solo van a timbrar la tarjeta y no hacen nada todo el día, y son ejemplos que yo los he visto, no que me han contado, yo los he visto, porque llegan a la oficina pública a plancharse el cabello, a maquillarse, a desayunar, tienen una tertulia de una media hora, una hora, y recién después se ponen a atender al público. ¿Cómo va un Estado a ser eficiente así? A ver. Entonces el Estado en el tema de agricultura tiene que estar ahí pegado como un verdadero socio en donde le diga al campesino, mira, los dos vamos a invertir, no tienes dinero, ok, tu capital es el conocimiento y el terreno, yo te pongo el resto. No te preocupes por los precios, ya no va a haber la cadena de intermediación, porque yo voy a tener una propia cadena, no para competir con las otras cadenas, porque eso sería limitar la capacidad, la libertad de mercado, pero sí para regular los precios. No te preocupes porque yo te voy a conseguir el mercado. Tú dedícate a sembrar, déjate guiar, déjate ayudar. El Banco de Fomento se convierte en una entidad que da dinero, quiebra el agricultor, y entre ellos mismos se hacen los negociados, buscan testaferros y compran a precio de gallina enferma esos terrenos. ¿Hasta cuándo? El país está muriéndose de hambre. La misma ciudadanía es corrupta, porque nos empezamos a canibalizar entre nosotros. Ejemplos, vamos con los ejemplos. ¿Cuánto cuesta hoy una cubeta de huevos? $4, $4.50. $5 está por acá ya. $5. Corrupción ciudadana. Esa es la corrupción ciudadana. Todo el mundo vende guantes. Las mascarillas de N19 que en China cuestan $1, hoy de mañana estuve viendo acá, 6.50. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos en crisis. Y encima nos empezamos a canibalizar. ¿A dónde vamos a parar? ¿Con qué cara reclamamos a los políticos que hagan su parte si nosotros como ciudadanos tampoco hacemos la nuestra? Entonces el país tiene que entrar en un plan serio de agroindustrialización y cambiar mallas curriculares en universidades, en colegios. Ojalá podamos tener pues aquí en el país 5 universidades iguales o mejores que la Zamorano, Costa, Sierra y Oriente. Y tecnifiquémonos, hagamos investigación, desarrollémonos. El momento en que un país garantiza la alimentación, empieza el desarrollo de ese país a todo nivel. Entonces, más o menos te explico de qué se trata esta propuesta de la agroindustrialización del país. Y debería ser cerrado en un plazo máximo de 5 años, porque aquí en el Ecuador somos expertos en dilatar los proyectos. Ah, sí, pues por supuesto. Siempre empezamos, como sabían decir los antiguos, somos un solo hervor para esas cosas. Así es, César. Mira, la siguiente propuesta. Lo que ya se hizo alguna vez, ¿no? Pero que la gente nunca entiende finalmente las consecuencias. Limitar a impedir la importación de ciertos productos, que pueden ser alimenticios, cosméticos y farma. Mira, yo más de 15 años he trabajado de la mano con los sectores industriales del país y fui testigo del crecimiento que tuvieron muchas empresas farmacéuticas, cosméticas y alimenticias cuando hace 7 u 8 años, me parece, se pusieron salvaguardas y se impidieron la importación de ciertos productos. Claro, aquí viene el otro tema, porque yo también tengo amigos de derecha, ¿no? En la política, lamentablemente, uno se pierde amigos, se pierde familia también. Hasta la mujer a veces se enoja con uno, ¿no? Dice que te tiene tantos problemas, ¿no? Dice, pero hay tratados bilaterales. Revisemos, pues, los tratados bilaterales. Ayer hubo una noticia que Europa ya está liberando esos tratados bilaterales. ¿Cómo yo puedo mantenerme con esos tratados bilaterales si estoy sacrificando, estoy asfixiando mi economía? Necesito dar un impulso a mi industria, que consuma lo nuestro, que no se fuguen los dólares. Tengo que darle apoyo, tengo que liberar los aranceles, pues, para que la industria, para que las maquinarias se puedan importar y podamos industrializar en esos otros segmentos también al país, pues. Tenemos que bajar el IVA también, pues, para que circule más el dinero. No es que no hay plata. Claro. Tenemos que bajarle por lo menos unos 4 puntos al IVA, dicho sea de paso. Estamos en 8, en 12 vamos al 8%. Generar consumo es lo principal, pues, ahorita. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el gobierno? ¿Cuáles son las propuestas políticas? Porque aquí hay gente que ya está en campaña también. ¿Qué proponen? A mí la verdad es que, vean, perdón si es que voy a escandalizar con esto, a mí me tienen aburrido esos discursos de izquierda y derecha. La gente, el mundo después de esta pandemia ha mostrado que lo que se necesita para salvar la economía, la parte social, la parte humana es humanismo, progresismo.
y ya vamos a hablar más adelante del problema que tiene muchas veces la política teórica, de izquierda y de derecha, ¿no? Pucha, somos izquierdosos y derechosos a morir, pero somos el peor ser humano con el compañero que está al lado. Esa incoherencia también está pasándonos factura en este momento. La ineptitud del gobierno, los antivalores de la ciudadanía, porque también tenemos una ciudadanía que tiene que trabajar muchísimo en la parte humana. Y la clase política que tiene que tener más nivel también, pues no. O sea, vivimos pensando que hay que seguir haciendo política como me enseñaron hace 30, 40 años. Por Dios, por Dios. El mundo está en otro nivel en este momento, pues. Olvidémonos, eso es como seguir pensando que el dinero impreso va a seguir funcionando, pues. Necesitamos de urgencia nosotros ya la moneda electrónica. ¿O no se dan cuenta algunos? El dinero impreso ya va a pasar al museo de la moneda. Allá se van a quedar los billetes y las monedas. Entonces tenemos que hacer eso, impedir las importaciones, para no desviarme del tema. Si no, ¿cómo yo le voy a proteger al productor? ¿Qué va a seguir la gente comprando? Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, que son las multinacionales de estos desgraciados que tienen sometidos al planeta. ¿Eso vamos a seguir comprando? La gente tiene que entender, tiene que meterse ese sentido nacionalista, ese sentido humano de solidaridad, que en este momento ha quedado en evidencia. Es que es de ver las bestialidades que uno se ve pues en esta pandemia. Pero bueno, ese no es el tema de este punto y sigamos adelante. No sé si tienes alguna pregunta, César. Sí, continuemos, estimado Boris. Hacer un estado más eficiente. Claro, te entiendo. Hacer un estado más eficiente e inteligente mediante la supresión de entidades públicas innecesarias. Mira, ya hemos demostrado en muchas áreas que podemos hacer teletrabajo. Suprimamos, pues, y hagamos teletrabajo también. Porque hay un montón de mano de obra pública y privada en este momento subutilizada. Hagamos teletrabajo. ¿Por qué no se le ocurre al gobierno también hacer una plataforma virtual para apoyar a todos estos micro y pequeños empresarios y ayudarles a vender? ¿Cuántos ingenieros de sistemas están ahí subutilizados en este momento y recibiendo el sueldo? Pero no les interesa. Pero es triste, mira, yo creo que no solo es que no les interesa, algunos no saben ni cómo hacerlo, porque te juro que se ven unas decisiones que la señora que tiene en el barrio, yo creo que sería más inteligente al momento de tomar esas decisiones, porque son gente teórica, gente que no ha trabajado, gente que no sabe lo que es ganarse $1, gente que no sabe lo que es vender, gente que no sabe lo que es cobrar. Esa gente nos está gobernando. Entonces hay que ser un Estado eficiente y olvidémonos de esas grandes moles. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que hay que despedir trabajadores públicos, que no se me malinterprete. Estoy diciendo un Estado eficiente. ¿No tienen plata? Ok, pues desaparezcamos todas esas moles de edificios, sistematicemos todo. Ahora los sistemas son integrados y se pueden hacer controles muy eficientes a través de los sistemas informáticos también. Otra ley que propongo, y esta, pues, claro, me ha llamado mucha gente de la derecha, incluso a reclamar que estoy hablando de estupideces, pero lo voy a decir porque para mí no es una estupidez. Yo sí soy un ecuatoriano de a pie. Lo que pasa es que hay muchos ecuatorianos no somos caídos de la hamaca, como el gobierno cree. Una de las propuestas es crear una ley para que durante 7 años las utilidades que generen las empresas que operan en el país en ningún caso supere el 5%. Controlemos las utilidades de las empresas, pues. Hay utilidades también que son groseras en el país. Y el excedente destinamos a salud y educación, no a otras cosas, directamente a salud y educación, que son los temas que tenemos que reforzar. No le estamos diciendo al empresario, mira, no vas a ganar, pero necesitamos que durante unos 3 o 5 años ganes solo el 5%. Y el excedente que tú produces, lo destinamos acá. O si no quieres producir excedente, eso te va a obligar a bajar los costos para que ganes un poquito menos. ¿Cuántos negocios aquí tienen que bajar costos y no lo hacen? Es increíble la falta de visión de la ciudadanía a todo nivel. Lo que dije hace un momento, nos canibalizamos. Estamos en crisis, nadie dice que no tiene que ganar, pero ganemos decentemente. Pero ganemos, exacto, pausadamente y para que todos ganemos. O sea, la idea es ir ganando todos y todos enriquecernos, pero aquí solo uno quiere acaparar todo y ese es el problema. O sea, y lo peor es que hay gente, como bien dices tú, defiende eso y cree que cuando uno critica está yéndose en contra o es envidia o alguna otra cosa así. ¿Cómo es lo que saben decir? Somos resentidos sociales, saben decir. Exacto, es una salida ya que el mundo necesita solidaridad, necesitamos que todos pongamos el hombro, necesitamos salir de este hueco, pero el tema gubernamental sí, tiene que hacer mucho el gobierno,
Pero eso no va a alcanzar si no lo complementamos nosotros desde abajo, desde la base, desde el trabajo ciudadano. No va a alcanzar. Entonces yo propongo, ¿no?, que se controlen también las utilidades de las empresas. Yo también propongo para que toda empresa pública o privada contrate por lo menos a un profesional recién graduado. Por ley, habría que modificar el código laboral vigente. Llegan los profesionales, se gradúan y les piden 5, 6, 10 años de experiencia para ganar $500. Sí. Imagínate. O sea, no hay derecho, pues. Y los hijos de papá y mamá de las grandes empresas, en las nóminas, ganando $2,000 y $3,000, muchos de esos ni siquiera están dentro del país, que esa es otra alcahuetería que habría que controlar severamente y castigarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queremos paliar el subempleo, el desempleo. Hagamos esto, pues. Empecemos haciendo esto. Yo también propongo que todos los hogares del país, debe haber una ley en donde todos los hogares del país deberían tener por lo menos a uno de sus 2 cabezas de familia con empleo seguro o estable, en el Estado o en la empresa privada. La empresa privada se la pasa criticando que el Estado es el gran empleador. Yo pregunto, ¿y qué hacen ellos para emplear? Cuando vino la oleada de hermanos venezolanos, ¿qué hicieron? Explotar. Ellos explotan. Con menos sueldo. Exacto. ¿Dónde está la conciencia ciudadana ahí? Y a mí no me vengan a decir que eso hacen solo los grandes monopolios. Eso hacemos todos, hasta los de abajo. Entonces seamos sinceros también en lo que hacemos, pues. O sea, ¿yo qué estoy haciendo para cambiar también la realidad del país? ¿O solo es suficiente decir abajo, o el gobierno abajo? No, ¿yo qué estoy haciendo? Yo, desde mi realidad, ¿qué estoy haciendo? Dejemos de ser obtusos en el análisis, veamos un poquito más allá, sinceremos el análisis, porque si un análisis no es sincero, no esperemos soluciones efectivas y sinceras. Así es. Es que hay que hablar así a la gente, si no, no entendemos. Hay familias aquí que se mueren de hambre. En Alemania vi una noticia la semana pasada que están poniendo en las afueras en la parte de afuera de las casas fundas con alimentos y con ropa para que el que necesite se lleve. ¿Tan difícil es llegar a ese nivel de civilización acá en el Ecuador? ¿Es difícil, me pregunto yo? ¿Es imposible? ¿Qué es lo que nos está pasando? Aquí está de moda irse una vez a Miami para mantener un estatus, tener el mejor iPhone, llevar al perro manejando, no tengo nada en contra de los animalitos por si acaso, ¿no? Llevar al perrito ahí manejando, porque eso te da estatus. Dejémonos de estupideces. ¿Dónde está el ser humano? Yo siempre me he manejado una máxima, y aquí me van a caer los defensores de los animales. Yo no tengo ninguna bronca ni nada contra los animales, pero para mí los animales tendrán su espacio. Siempre lo han tenido. Yo también tengo un perrito y un gatito, pero siempre tendrán su espacio cuando ningún ser humano se muera de hambre. O sea, yo no puedo creer que hay animales, perritos que se bañan, que van a la clínica, al hospital, y tienes al vecino del frente muriéndose de hambre. ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Qué está pasando con el mundo? Y tenemos la conchudez de decir que solo el tema político es todo. No, nosotros también estamos haciendo malas cosas. 28,000 personas mueren de hambre en el mundo. Bueno, morían antes de la pandemia, ahora debe ser más. Un poco más, claro. 28,000 personas, de las cuales 16,000 eran niños. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Bañando a los perros en los spa? ¿Eso estamos haciendo? Seamos coherentes también, ¿no? Pongámonos también nosotros la camiseta, como debemos ponernos. Entonces aquí el tema de empleo hay que solucionar así, con decisiones drásticas como las que acabo de mencionar. También estoy proponiendo que haya una ley que permita que las 500 empresas más grandes y con mayor rentabilidad del país creen y sustenten centros de capacitación en todo el país. Tenemos que subir el nivel de vida, el nivel de razonamiento. Perdón, me decías algo, no te escuché. No, sí, digo que perfecto, porque así debería ser. O sea, si estás teniendo éxito, pues bueno, comparte el conocimiento también. Así es. Hasta para que ellos puedan formar su gente, la gente que necesitan en sus plantas de producción, por ejemplo. Este es un tema de solidaridad, de conciencia social, como dicen algunos. Hay empresas que sí lo hacen. Yo no puedo sería injusto de mi parte decir que hay empresas que no. No, hay empresas y hay buenos ejemplos aquí en el Ecuador. Pero lamentablemente son la minoría, pues. Quieren ponerse las botas por el país, la camiseta por el país al que le deben su fortuna, su éxito. Ahora es el momento, pues, de agachar el hombro. Ahora, ¿cuántas familias no estarían agradecidas de saber manejar, padres de familia que no saben manejar recursos tecnológicos, economía financiera para sus hogares? ¿Cómo manejar las finanzas de sus hogares? ¿Cómo hacerles entender que ellos no pueden abrir una tiendita sin capital y endeudándose con la cooperativa de ahorro y crédito? ¿Cómo se les hace entender a esta pobre gente?
Eso es lo que necesitamos, educar, formar al ciudadano integralmente, humanamente, en valores, en cultura financiera, y ahí seremos una sociedad mejor. Y después de eso, acompañar con un buen alimento, un buen servicio, una buena salud. Yo no sé en qué cabeza cabe, pues, recortar sueldos a salud y educación. Con eso lo que le estamos diciendo al pueblo, eso no se justifica bajo ningún punto de vista. Con eso lo único que le estamos diciendo al pueblo es, quiero tenerte enfermo e ignorante. Ese es el mensaje. No hay otra justificación para Ni, eso. ni No me más, vengan aquí que no hay plan. ni más ni menos, exactamente. Esa es la justificación. Sí, exacto, a mí no me vengan que no hay plata. Y dicho sea de paso, este gobierno, que a nadie le cree, debería tener la decencia de presentar un balance y decirnos dónde ha invertido cada dólar que ha recibido tanto de créditos. Los profesores al día de hoy siguen impagos y ahí están calladitos. Pero si hay dinero para pagar otras sinvergüenzadas, si hay Pero dinero para están comprar callados. fundas con sobreprecio. Ah, claro, pero están callados porque el miedo de que les voten, pues. Y sobre esas fundas con sobreprecios, y también lo que te decía al principio del programa, estos kits de alimentos, que ya ha salido la señora Alexandra Ocres a justificar el sobreprecio porque dice que nadie ha topado el tema del embalaje. Entonces a mí me parece raro que $70 de sobreprecio estén solo en el embalaje, o sea, en qué embalan? Pero qué chistosos que son Mira, en este gobierno. este gobierno ha sido el campeón mundial de la ineptitud, porque son incompetentes, a más no poder. Si no pueden hacer las cosas, hagan un llamado público, pues. Aquí estamos para enseñarles, los que sí hemos trabajado bajo presión, los que sí pensamos en el pueblo, los que somos de a pie. Aquí estamos un montón. Llamen, pues, y pregunten si no saben cómo hacer. Pero salen con unas excusas, parecen el Chavo, o sea, ni el Chavo era cómico, por lo menos lo hacen en serio, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Quiero también plantear que por ley ningún salario público o privado debe ser 5 veces superior al salario básico unificado vigente, por un tema de equidad. Hay países en Europa como Suecia que ya practican esta modalidad. Yo no puedo creer, estoy investigando, no estoy aseverando nada, que haya decanos de universidades que ganan $6,000. ¿Será cierto eso? Y un padre de familia que se raja trabajando de lunes a sábado, 10, 12 horas, llega con $550 por las horas extras a su casa. ¿De qué equidad estamos hablando? Y aquí voy a poner el dedo en la llaga también. Hay muchos que se meten a la política por dinero y dejen de ser sinvergüenzas. Que así no se puede decir que uno va a trabajar por el pueblo. La política es un servicio. Servidores públicos que todavía tenemos burocracia dorada en el Ecuador, que ganan 3, $4,000, subsecretarios y no sé qué vainas más. Se tendría Eso que es un hacer insulto. una nueva estructura de Estado con un nuevo organigrama, obviamente para que estos nichitos que hay en ciertas instituciones públicas vayan desapareciendo y obviamente lo que deberíamos tener es una planificación bien hecha, pero sin destrozar justamente la entidad que estaba encargada de la planificación, porque este gobierno lo que hizo fue desaparecerse en planes y nos dejó ahí una cosa que se llama Planifica Ecuador, que nadie sabe lo que hace, aparte de que, bueno, conocemos de que están evangelizando a sus empleados y dándoles piedritas y cualquier cursito de energía cuántica, creo, porque no tenemos un informe de planificación. Claro. Sí, entonces mira, yo creo que es correcto, ¿no? Que hay una ley en donde diga que ningún funcionario público o privado pueda ganar más de 5 veces el salario básico unificado. En este momento, ¿cuál es el salario básico unificado de Ecuador? $400. El presidente de la República, como máxima autoridad, no puede ganar más de $2,500. Punto. Así de paso nos aseguramos de que lleguen a servir realmente como corresponde, pues. Claro. Dejo esa inquietud a la ciudadanía. O sea, dejémonos de vainas ya, pues. O sea, ¿hasta cuándo tanto abuso, Sí, tanto pero atropello? Esto es, ahí hay que aclarar, Boris, que también, ponte, por esta cosa que se dice que nadie puede ganar más que el presidente, pero recuerda que en ciertas universidades tú no puedes hacer eso, porque
¿dónde vas a conseguir un rector que vaya y gane menos que el presidente? O sea, hay profesionales que obviamente han invertido, tienen experiencia, tienen conocimiento, y obviamente hay que pagarles lo que realmente vale dentro de los estatus que están. O sea, en universidades yo pienso que es diferente, debería ser diferenciado el sueldo. No sé qué opinas tú. Sí, sí, por supuesto, es válida tu observación, es válida y es correcta. Se tiene que hacer, claro, diferenciaciones también dependiendo del campo. Me imagino que en el campo de la salud también sucede algo parecido, ¿no? O sea, hay especialidades que realmente demandan de mucha responsabilidad y nadie te va a trabajar por 2.000, $2.500. Es correcto, pero hay que plantear, pues, o sea, que realmente se pague de una manera equitativa, justa. Pero no puede ser, pues, que hay cargos, no son ni rangos altos, son rangos por antigüedad, por lo que quieras, y están con unos tremendos sueldos. Claro. Eso hay que regularlo, eso hay que regularlo. Y hay que hacer las excepciones que tú mencionas, por supuesto que hay que hacerlas. Pero bueno, la idea general planteada es esta, básicamente, ¿no? Ujú. Para que no se presta malas interpretaciones. Así es. Y ahorita voy a mencionar una ley que, pues, chicas, es bien polémica. No sé si tú revisaste o te hicieron llegar las propuestas. Y yo estoy planteando un castigo muy severo para la corrupción en el país. O sea, es triste ver cómo han robado misericordiamente compañeros incluso de mi misma mentalidad, ideología del movimiento, me han saltado, ¿no? Estoy planteando pena de muerte para los corruptos. Cuando hablo de corruptos, hablo también de los administradores de justicia, entiéndase bien, sean jueces o fiscales. ¿Cómo paramos esto? Tenemos que formar a la ciudadanía, Ujú. pero nos vamos a demorar siquiera unos 10 años, pues si no es más. Y hasta eso, ¿qué pasa? Porque aquí roban y se van, roban y se van, salen Exactamente, del país, pero y luego pues vienen más bravos. ahí tú crees que podría ser esto factible con la justicia como tenemos ahora, porque puede Hay que servirte modificar. la pena de muerte te puede servir para lo que está pasando ahora. O sea, el odio político, quieres desaparecer a tu contrincante y chuta, te armas un caso sobornos ahí, como el que estamos viviendo ahorita, y chao, y cuando ya descubramos la verdad, ya se da demasiado tarde. ¿No crees que es muy extremista eso? O sea, yo entiendo que tenemos que llegar a unas penas durísimas, pero, o sea, ir a pena de muerte con una justicia tan políticamente inquistada, digamos ahí, porque ahí se mueven de acuerdo al gobierno de turno, ¿no? Evidentemente que César, hay que fortalecer el sistema de justicia, está totalmente corrompido, ¿no? Está en ruinas. Hay que formar, hay que calificar a nuevos funcionarios. Hay que hacer toda una reingeniería en la justicia del país. Realmente es un desastre, ¿no? O sea, está totalmente secuestrada, no hay objetividad, no hay decencia, no hay ética, no hay nada. Evidentemente que ese riesgo se corre. Y por supuesto, primero, debemos reforzar el tema legal, o sea, reforzar el tema administrativo de justicia y después pasar a esto. Cuando menos, cadena perpetua. Pero yo te aseguro que si hay pena de muerte, muchos se lo van a pensar antes de venir a hacer todas las pendejadas que han venido haciendo. Te aseguro que si fusilamos a 10 corruptos que estén recontra comprobados, se acaban muchas ganas de seguir delinquiendo en el país, porque se delinque en el país. Se delinque. Porque, ¿qué Y, sería, y no sería mejor ponte ¿cómo decirte? Si vas a ser funcionario público, someterte al control estricto de tus actos, no sé, hacer una ley en donde tú entres como servidor público y te vayan revisando, por ejemplo, cuentas, que te vayan revisando acciones, contratos, tu mismo patrimonio que sea más controlado que lo de ahora, cosa que cuando la gente se sienta vigilada como funcionario público, obviamente, si uno va a trabajar, uno va a sentirse tranquilo, o sea, uno va a hacer lo legalmente establecido. Pero si tú le dejas a libre albedrío, yo pienso que ahí es cuando se ven las formas de tratar de torcer la ley y poder beneficiarse de eso. ¿No sería mejor plantear un control estricto para los funcionarios, especialmente los de poder de decisión, para, en el tema de manejos de fondos públicos, ¿no? claro, evidentemente, como te decía hace un momento, hay que fortalecer, hay que hacer toda una reingeniería en el sistema de justicia, hay que poner realmente a gente que sea a prueba y por supuesto tenerla vigilada también. Mira, la idea
a mí me han llamado pastores evangélicos, he tenido críticas durísimas. Por ahí hasta salió alguien que me dijo, mira, yo tengo rabo de paja, yo he sido corrupto, loco, ya, pues. O sea, ¿qué estás planteando? Me dijo, así de frente, descaradamente. Ya. Pero la idea no es llegar, pues, a la pena de muerte. La idea es decir, vea, señores, ojo, lo estamos viendo. Y si usted se equivoca, mire lo que le va a pasar. Aquí está lo que le va a pasar. Porque acá han robado sin piedad y vienen a hablarnos de honradez. Con Biblia en mano vienen algunos sinvergüenzas a darnos clases de moral, vienen. Ah, claro, pues. Y como el Ecuador tiene una alta población joven, entonces hace que también no sea tan buena nuestra memoria histórica, ¿no? No, Y les pero creemos. no solamente es la población joven, sino la población que vivió, se olvida. Ya el día, ya También. te apuesto que unos 2 meses ya se han de estar olvidando de los casos del seguro. Capaz que si se vuelve a lanzar el señor Paul Granda de candidato a alcalde de Cuenca, le han de decir, si esto es él, es el que nos hizo el tranvía, que termine el tranvía. Te apuesto, porque así somos los ecuatorianos. O sea, tenemos una memoria de corto plazo y por esa es la misión nuestra. La misión de Hoja de Ruta es justamente recordar esas cosas, hacerles acuerdo de quiénes son y por qué no hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el señor Dajiga, el señor Augusto de la Torre, que vengan a opinar ahora cuando ellos, en su oportunidad, cuando tuvieron toda la oportunidad de arreglar este país, lo que hicieron fue fregarle. Así es, o sea, Dajic y el tema de los fondos reservados, ¿no? Claro. Que hasta, yo me acuerdo cuando le hicieron el juicio a este hombre hasta tembló, ¿no? De las mentiras que decía, creo que tembló hasta el Congreso en esa época. Y claro, y los que les juzgaba sus propios les juzgaban sus propios clientes, porque muchos de ellos recibieron los cheques de los fondos reservados. Y eso te quería también decir, ponte, de esto de la falta de memoria, muchos hoy reclaman supuestamente la desaparición de los fondos de emergencia. Dicen que si hubiéramos tenido fondos de emergencia, hubiéramos tenido platita ahí. Y entonces yo les decía, ¿qué platita me hablan en esos fondos? Y siempre cuando había un desastre natural, íbamos a los fonditos y los fonditos ya habían pagado la deuda externa y no había los fondos. O sea, no había dinero en los fondos y nos clavaban otros impuestos. O sea, ahí venía el impuesto a la guerra, el impuesto a la Josefina, el impuesto a la circulación de capitales. Vino un montón de cosas. Para el fenómeno del niño nunca hubo esos fondos de emergencia. Así es, manipulan todo a su conveniencia y eso también tiene cabida cuando tenemos una falta de formación ciudadana política. Y este es el último tema que quiero abordar en honor al tiempo. ¿Me permites la última propuesta nada más? Por favor. Encargar y delegar el manejo de las aduanas a personas probadas y con garantías reales, que tiene algo que ver con lo que mencionabas hace un momento, estar muy vigilantes del accionar, auditarles cuentas y patrimonio, si es posible, mes a mes, para que no haya estos enriquecimientos ilícitos. Lamentablemente aquí en el Ecuador las aduanas siguen estando en manos de ciertos monopolios que siguen enriqueciéndose, no solo se conforman con explotar laboralmente al país, con meterle la mano al país, con los costos que manejan a través de los monopolios que arman, sino que también perjudican al país cuando no pagan los impuestos, cuando hacen declaraciones fraudulentas. Entonces esto tiene que ser condenado con cárcel, ¿no? Y qué bueno sería tener alguna ley en donde diga al aforador o esto, ok, usted va a supervisar cargas de hasta $200,000, pero me entrega una garantía real. Y si usted me falla, yo le ejecuto la garantía y lo meto hasta preso. Hay que modificar la ley, tenemos que empezar a dar estos pasos. Y ahí lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Lamentablemente en Ecuador hay una ausencia, hay muchos vacíos en el nivel formativo, humano y político. Muchos hablan solamente de formación política, pero ¿qué ganamos con la formación política si a nivel humano no tenemos una persona que valga la pena? A mí me entristece un montón cuando yo veo gente que dice que lucha por los derechos y la necesidad del pobre y descalifica al compañero, al vecino, al hermano, incluso es cruel con su propia familia. Seamos un poco coherentes, pues. O sea, la coherencia es la mejor carta de presentación de cualquier persona, y en este país lo que falta es coherencia, no solo en el gobierno, también en la ciudadanía. O sea, hay cosas tan estúpidas, ¿no? Que en el Ecuador se volvió normal parquearse en doble fila, por ejemplo. Así atrás tienes una cola de 20 carros. Se volvió normal eso. Salí hoy de mañana a hacer por necesidad unas compras y no falta el idiota que se choca cuando estamos con poco flujo de tráfico de carros. Porque se cree... Claro, van ahí como que van en una pista de Fórmula 1
O sea, dejémonos de estupideces, generemos conciencia. No podemos pretender buenos políticos si no tenemos buenos seres humanos. Metas en eso en la cabeza. De nada sirve Marx y todo lo que hayamos leído si primero no somos buenos seres humanos, y eso es lo que yo le apuesto. Yo, me vas a permitir una pequeña información, una cuña publicitaria. He creado una plataforma digital que la estoy lanzando la próxima semana ya al aire, que se llama Reinventando Ecuador, en donde vamos a fomentar el trueque generoso y vamos a trabajar con voluntarios. Para entrar a este sistema de trueque no tienes que necesariamente tener, primero no tienes que tener dinero porque es trueque, solo cosas. Y si no tienes cosas, puedes tener por lo menos la necesidad de ayudar con tus brazos o a nivel administrativo. O dar servicios. ¿En qué consiste el trueque generoso? Exacto, exacto. Tú puedes canjear un bien intangible por algo tangible también. Entonces, cuando yo digo generoso, ¿a qué me refiero? Que si yo llevo algo que cuesta $10, a cambio me dan unas mandarinas que cuestan $2. ¿Qué hago yo con el excedente de los $8? Le doy a alguien que necesita. Le digo, vea, no le regalo, le doy, le digo, vea, aquí tengo $8 en ropa. ¿Cuánto tiene? $1. Le doy a él. Ese es el trueque generoso. Tenemos que cambiar la cultura de comercialización en el Ecuador. No es que la gente se va a quedar sin plata. Muchos no avisoran lo que se viene. Si no cambiamos rápido de gobierno y viene un gobierno progresista que se preocupe de verdad, como debe preocuparse por el pueblo, aquí va a haber guerras por hambre, va a haber guerras. Vamos a tener un pueblo atrasado, hambriento, enfermo. Entonces hay que ver mecanismos alternativos como el que estoy planteando. Yo no digo que soy el único, hay muchas iniciativas en la costa, en Quito mismo, y aplaudo. Pero tenemos que sumar estos esfuerzos. Tenemos que formar al ser humano para que esto funcione, porque si esto funciona, si esto que funciona, estamos preparados para, bajo esa misma estructura, organizar pymes. De pronto viene por ahí un inversionista y dice, ve, yo quiero trabajar con ustedes, quiero interactuar. Ok, tengo este capital, hagamos algo. Yo tengo un equipo multidisciplinario al cual aprovecho esta oportunidad para darles muchas las gracias, el apoyo, el ánimo que me han brindado en esta iniciativa. Gente que tiene básicamente como prioridad el ser humano. Gente que no tiene la necesidad de meterse en este problema porque ellos tienen para vivir bien, pero que lo hacen porque vivimos en el Ecuador, pues. Tenemos que tener una conciencia colectiva también. Dejemos de ser egoístas, dejemos de ser ruines. Estamos soñando, como decía mi abuelito, perdón la palabra, orinando fuera de pilche, si creemos que si no formamos al ser humano, vamos a tener buenos políticos. Así no funcionan las cosas. Hay gente que no está preparada ni para gobernarse a sí mismo, peor para gobernar al pueblo, pues. Esas cantinfladas tienen que dejarse de ver y ojalá se forme la ciudadanía con todos los medios posibles que hay ahora. Hay medios digitales, hay radio, televisión, pero tenemos que tener conciencia de eso. Nadie busca la solución si no siente la necesidad, si no ve esa necesidad. No sé si tienes alguna pregunta, César, no sé si tenemos tiempo, eso, no quiero abusar del tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo, mi estimado Boris, y yo te quiero agradecer más bien por esa disposición que has tenido para asistir a nuestro programa. Gracias nuevamente a todas las personas que se han conectado. Y sí, hay que darle continuidad a esto, mi estimado Boris. Yo quisiera hacerte la invitación para ver si la próxima semana igual continuamos analizando más a profundidad todas estas propuestas, porque sí es bueno, ¿no? Y también tener algún punto de controversia, por ejemplo, todo está bonito, yo no es por mi condición de creyente católico ni nada del tema de la pena de muerte, sino que yo le veo más como como darle una llave, un cheque en blanco a la gente que especialmente ha sembrado el odio en la política en este país. Por cualquier cosa te pueden agarrar y decir, ¿sabes qué? Pena de muerte y te vas y nos vemos y te libras así de algunos y hacen limpieza social en vez de querer arreglar las cosas. Obviamente tenemos que ser fuertes en algunas cosas y esto es justamente la visión, ¿no? de este medio, tener estas coyunturas para poder debatir con altura, debatir con propuestas. Eso es lo interesante y lo importante. Bueno, muchas gracias, encantado. Cuando ustedes dispongan, me avisan con tiempo. Y claro que hay que profundizar mucho en estas propuestas, las están revisando incluso un economista que es muy entendido en el tema, otro profesional del derecho constitucional también lo está revisando, y conforme vayamos haciendo ya un aterrizaje muy real, porque creemos que todas son perfectamente realizables, sin embargo hay que cambiar muchas cosas en la parte legal, hay cosas que se pueden hacer vía consulta, vía decreto ejecutivo, bueno, ellos, los que saben dirán. Vamos a tener estas propuestas colgadas en una página
web que está al aire la próxima semana, que es www.reinventando-medioecuador.org. En esa misma página vamos a tener el formulario para que todos los voluntarios que quieran se inscriban a este proyecto y llegaremos con la gente hasta donde la gente quiera llegar. Esa es la verdad, o sea, aquí no estamos haciendo ninguna oferta demagógica. En mi caso personal, yo soy un ciudadano más, yo no vivo de la política, dicho sea de paso, defiendo un proyecto, pero no vivo de la política en términos económicos, al contrario, he perdido más bien mucho dinero, y tengo que decirlo porque hay gente que es malintencionada y interpreta mal. Yo soy un ciudadano de a pie, aquí estoy, a mí pueden investigarme y todo lo que quieran, aquí estoy dando la cara y hablando con la frontalidad que yo creo que el Ecuador necesita en este momento. Muchas gracias, César. Antes de que te vayas, solamente una preguntita y cortito. Ya, muchos me van a preguntar lo mismo. ¿Boris Sosa quiere ser candidato a algo para las próximas elecciones? No tengo nada, ningún interés político. Es más, mira, con esta pandemia tengo que arreglar mis temas primero. O sea, créeme que yo voy a estar del lado del pueblo. Si el pueblo me quiere en las bases, yo voy a estar. Yo no estoy persiguiendo aquí nada. Yo ya fui candidato a concejal en las últimas elecciones. Por el Distrito Norte estuve en 4º lugar. Fue una buena experiencia. Aprendí mucho. Y lo hice básicamente porque también creí que era una cara fresca, un rostro diferente y nuevo dentro de la Revolución Ciudadana. Mira, si el pueblo el día de mañana nunca se sabe, uno no puede decir nunca, pero en este momento yo estoy concentrado en la problemática del país y eso implica mi problemática familiar y social también. Básicamente eso es lo que te puedo responder en este momento. Básicamente eso es. Muy bien, mi estimado Boris, queremos agradecer nuevamente por haber estado acá y obviamente nos pondremos de acuerdo para estar nuevamente en un espacio así. Esperemos que un poquito más de tiempo. Vamos a ver si lo hacemos un día donde no tengamos programas ya establecidos para poder extendernos un poquito más. Muchísimas gracias, Boris, y gracias a todas las personas que se han conectado. No se olviden de ver en nuestras páginas de Ciudadanía y Resistencia y otras voces también la repetición de esta entrevista, y así también en las páginas que se han enlazado cordialmente, como es Ecuador, País de Contrastes y El Espectro de Guamaní. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Gracias, Boris. Hasta pronto. Un gusto. Gracias.